Bienvenidos a la noticia de la semana. Nuevamente nos encontramos. Qué placer estar con ustedes que están del otro lado y comparten los principales temas acontecidos en estos últimos días y que los vamos a repasar y analizar en esta noticia de la semana. Desde ya les digo que el debate presidencial está cada vez más cerca porque va a ocurrir aquí, en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, el próximo 13 de octubre. Y ya hay cita de los candidatos. En este caso, la convocatoria la hizo la Cámara Nacional Electoral, quien convocó una primera audiencia para los debates presidenciales. Será este 5 de septiembre en Buenos Aires y concurrirán los 6 candidatos: Esper, Gómez Centurión, Del Caño, Macri, Fernández y Labaña. El primer debate, como les decía, ocurrirá en esta Casa de Altos Estudios. Ese domingo, la Universidad Nacional del Litoral vivirá un momento histórico. La Cámara Nacional Electoral, junto a todos los miembros del Consejo Asesor, van a brindar detalles a los candidatos acerca de los debates y cuya participación es de carácter obligatorio. La preocupación a lo largo de la semana la tuvimos todos. En el mundo están preocupados. ¿Qué ocurre en el Amazonas? Los incendios realmente se llevan gran parte de los árboles y estamos todos muy consternados. En este sentido, hubo una iniciativa aquí en Santa Fe durante la semana para paliar este déficit. En el marco del plan de forestación que lleva adelante el gobierno de la ciudad y a raíz de los incendios en la región amazónica, el intendente José Corral y alumnos de escuelas de la ciudad plantaron más de 50 especies en la Plaza Gustavo Brusone, que forma parte del Paseo Escalante. En 8 años ya se colocaron 60.000 árboles en toda la ciudad. Un hecho que sin lugar a dudas nos movilizó ocurrió en Recreo, es la muerte de Diego Román. Y la situación es bastante compleja porque esta semana habló el ministro Puyaro y dijo que había un imputado en esta causa. El cadáver de Diego todavía continúa en Santa Fe, a la espera de que desde la morgue lo trasladen a Buenos Aires para realizarles más estudios. La sorpresa la dio esta semana el ministro de Seguridad, Maximiliano Puyaro, cuando dijo que había un imputado de homicidio culposo en este caso. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar y desde el Ministerio Público de la acusación enviaron a los medios una comunicación en la que se expresa que solamente se le leyó al dueño del campo donde hallaron el cadáver cuestiones vinculadas a derechos, a los efectos de posibilitar medidas probatorias ante la eventualidad que pudieran surgir elementos de cargo. El hombre sigue en estado de libertad, nunca estuvo detenido y tampoco está imputado de delito alguno. Y esta noticia nos sorprendió a todos. Realmente los números son más que elocuentes. Hay una situación que hay que seguir trabajando y se da y se refleja en estos valores que vamos a compartir de los casos de abuso que se cuentan al docente en el ámbito educativo en la provincia de Santa Fe. Hasta fines de julio de este año, los equipos interdisciplinarios del Ministerio de Educación de la provincia detectaron y abordaron 55 casos de abuso y 80 casos de violencia familiar, esto en la Regional Cuarta. La Regional Cuarta es la que abarca 751 escuelas públicas de los departamentos San Justo, La Capital, Garay, San Jerónimo, San Javier, hasta Colonia San Ignacio y parte de las colonias, hasta Elisa y San Mariano. En 2018, el año anterior, fueron 103 los casos de abuso y 118 los casos de violencia. Pero si vamos a los números provinciales, son aún más sorprendentes. Hasta junio de este año, 241 casos de abuso sexual, además de 255 casos de violencia en el entorno familiar. Se sigue trabajando de cerca. De hecho, estas situaciones fueron reportadas a los equipos socioeducativos del Ministerio de Educación y ya se están atendiendo los mismos vinculados al entorno familiar y a decisiones que se tienen que tomar con los involucrados. Y como en toda noticia de la semana tenemos una invitada y en este caso vamos a hablar de salud y de educación, dos temas primordiales. Esto es en la Cámara de Diputados, en qué se ha avanzado y qué resta todavía a lo largo del presente año. La recibimos a Patricia Chalvo.
Y aquí estamos en la noticia de la semana y es un placer recibirla a la diputada provincial Patricia Chialbo. Patri, gracias por venir. ¿Cómo estás? A vos por la invitación. Muchas gracias, un placer estar aquí. Al contrario, un placer. Bueno, temas salud, educación, siempre estamos hablando. Y en particular en esta noticia de la semana, bueno, quedan poquitos meses de acción legislativa, de actividad legislativa, y en este sentido el gran impulso que se pretende dar es convertir la ley de educación realmente en ley, ¿no? Sí, bueno, la verdad que nosotros se ha trabajado mucho en diputados para que Santa Fe, que es una de las 2 provincias del país que no tenga ley, la tenga, ¿no? Y se ha hecho un trabajo muy serio. Hoy el proyecto está en el Senado con algunas observaciones. Nosotros volvimos a reunirnos con aquellas personas que presentaron o instituciones que presentaron observaciones, tratando de aceitar, digamos, algunas diferencias. Entendemos que se está trabajando, se está tratando de llegar a algún acercamiento, por ahí las dificultades están sobre todo en lo que es de gestión privada, ¿no? Que es bastante más complejo, o sea, la educación es pública, ¿no? Por definición siempre es pública, pero bueno, en nuestra provincia hay una gran parte de la educación que se gestiona a nivel privado. Y por ahí, bueno, muchos tienen referencias solo con la Iglesia Católica, pero también hay iglesias evangélicas. Aquí en nuestra ciudad hay una iglesia que pertenece, digamos, a la religión judía. Hay sindicatos, acá, por ejemplo, el Sindicato de Artes Gráficas, que tiene muchas instituciones escolares. En Rosario hay organizaciones de la sociedad civil que también gestionan educación. Entonces, por ahí es un poquito más complejo, digamos, unificar los criterios respetando la particularidad de cada uno de estas partes, ¿no? Pero entendemos, bueno, que se está conversando. Los senadores también nos plantean, ustedes se tomaron 2 años, nosotros no es que nos vamos a tomar 2 años, pero sí un tiempo prudencial para trabajar seriamente el tema, ¿no? La cuestión y lo importante es que no pierda estado parlamentario, fundamentalmente, y que se pueda ir avanzando, ver cuáles son estos puntos, ¿no?, que hay que dirimir. ¿Son importantes los puntos que están allí en discusión? Siempre, mira, en educación todos los puntos son importantes. El tema es que, bueno, que realmente no sean, digamos, no produzcan confrontación. Y por eso te digo, dentro de la educación privada, que hay tantas particularidades, lograr, digamos, un articulado que responda a cada una de esas particularidades, ¿no? Y esos son los acercamientos que se están tratando de acordar. Bueno, ojalá que se llegue a buen término, es una aspiración que tenemos todos y bueno, seguramente si existe voluntad... Exacto. Fíjate que también, digamos, dentro de esto están las organizaciones que trabajan o que tienen por las personas que tienen discapacidad, ¿no? Que también están haciendo algún tipo de planteo bastante importante. Ellos claramente están proponiendo lo que plantea la Convención Internacional para las Personas con Discapacidad, que todas estas personas sean incluidas en el sistema educativo común, ¿no? Y esto lleva, obviamente, muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Pero ellas están dispuestas a colaborar y han trabajado mucho por ello, y también, bueno, es un gran tema trabajar y están pidiendo ser recibidos por todos quienes intervienen en este tema. Bueno, ojalá que se avance, ¿no?, y que se logre convertir en ley. Hay otro tema que ya en realidad está cumplido, que es el Centro de Perspectiva de Género, y en este caso se ha trabajado desde la Cámara de Diputados escuchando cuál era la propuesta que tenían desde la policía y bueno, finalmente se logró. La media sanción, así es. La verdad que, mira, nosotros decimos que pusimos en papel la lucha de este grupo de mujeres. El proyecto lo ingresa la diputada Alicia Gutiérrez, pero ellas venían conversando con todos los diputados de la Cámara, de la legislatura, ¿no?, contando lo que les pasaba. Y fíjate que lo empezaron este año, ellos lograron empezar a conectarse, incluso creando una red virtual en principio, y después fue mucho más personalizada. La verdad que los testimonios, ¿no?, de estas mujeres, de lo que le pasa a las mujeres policías, y del servicio penitenciario dentro de sus lugares de trabajo es tremendo, ¿no? Hay testimonios, la verdad, que hasta escalofriantes, ¿no? Sorprenden, ¿no? Los testimonios son realmente crudos. Claro, agravado porque, bueno, quienes cometen, digamos, estas agresiones contra ellas son muchas veces sus parejas, que también por ahí pertenecen a las fuerzas policiales, o son sus jefes, que al denunciarlo, obviamente es la voz de ella la que queda desacreditada.
ni hablar si son los jefes, cómo se les corta las carreras, ¿no? O cómo son trasladadas lejos de su centro de vida, ¿no? Bueno, la verdad que todas estas dificultades que ya estaban teniendo, siguen teniendo, ¿no? Es que esto se resolvió a partir de la ley, las llevaron a ellas a juntarse y a plantear, digamos, este proyecto. Nosotros tomamos como experiencia, había un grupo de profesionales dentro del servicio penitenciario que lo empezó de alguna manera de forma voluntaria, trabajadores sociales, psicólogos, del servicio penitenciario, que atendiendo un poco esta particularidad que ya se estaba dando y que ellas venían observando, iniciaron un proceso de trabajo incluso medio de manera voluntaria e informal, ¿no? Y que estaba teniendo sus logros. Por eso tomamos un poco, a partir de esta definición y este ejemplo que ellos tenían de trabajo, propusimos una cuestión muy parecida, pero mucho más ampliada y consolidada, que va a funcionar dentro del Ministerio de Justicia de la Nación, ¿no? También, ¿no?, en el servicio penitenciario, las cosas que nos contaban, que, bueno, que por ahí sus maridos, cuando son miembros también del servicio penitenciario y abusando de esa situación, hasta llegan a allanar los lugares donde están las mujeres en supuesto allanamiento, por ejemplo, para buscar cosas, donde está su mujer policía trabajando, buscan cosas donde ellas están custodiando, a lo mejor a personas detenidas, ellos con la excusa de que tienen autoridad policial la allanan, digamos, pero el objetivo final claramente es amedrentar a su propia mujer, ¿no? Bueno, en buena hora que se pudo progresar y también que hubo una recepción por parte de ustedes, porque a veces hay que escuchar a las personas para que cuenten lo que les pasa, claro. El valor que han tenido ellas a enfrentarse a eso, ¿no? La verdad que es mucho valor, ¿no? Porque claramente, digan, las personas que hacen esto se manejan con el temor. Con infundir el temor, exactamente. Bien, vamos a derribar eso y vamos a trabajar en ese sentido. Qué buena noticia también para compartir. Por último, quedan muy poquitos meses. ¿Qué expectativa para lo que es esta agenda legislativa? Mira, bueno, justamente estamos pensando en esto, digamos, de que la ley de educación salga, todo lo que estamos dando una media sanción en diputados, en el Senado tenga su eco, ¿no? Lo mismo este proyecto de ley. Hoy como urgente, la verdad que hoy nosotros estamos planteando que autorizar a los presidentes comunales y a los intendentes a utilizar el dinero que tienen destinado a obra pública para pagar gastos corrientes, porque para ellos es muy complicada la situación que se está presentando. O sea, ellos cuentan por ahí con un dinero para obra pública, y ese dinero, para utilizarlo en otra causa, tiene que haber una ley que los autorice, si no es malversación de fondos, ¿no? Y en los pueblos esto es muy significativo porque se corta claramente la cadena de pago. Quien no cobre sus sueldos no paga la luz, que es muchas veces de una cooperativa, no paga el agua, no paga, digamos, no compra los almaceneros, no paga los impuestos municipales, claramente se corta la cadena de pago, así que eso es absolutamente urgente. Y lo otro que tenemos también de manera urgente planteado es la declaración de la emergencia social y alimentaria. Que si bien, digamos, atendemos y entendemos que hoy la situación es de la macropolítica, bueno, le estamos pidiendo al gobierno de la provincia que instrumente algunas políticas aquí a nivel provincial, reforzar las cuestiones alimentarias, reforzar aquellas cooperativas de trabajo, intensificar lo que es el trabajo, el combate contra la droga y el narcotráfico, que es lo que más nos reclaman las organizaciones barriales, porque como ellos dicen, son quienes recogen a los heridos del sistema. Patricia, ha sido un placer conversar con vos. Muchas gracias. Gracias a vos, por venir. Y así llegamos al final de la noticia de la semana. Muchas gracias por acompañarnos, por estar del otro lado, por participar también de la noticia de la semana con los temas. Suceden muchas cosas y tenemos que seleccionar los mismos, pero bueno, es un buen resumen de todo lo que ocurrió en la semana que pasó. Agradecemos al equipo de Litus, estamos estrenando ya nuestro estudio nuevo, así que estamos muy, pero muy contentos. Y también a Nicolás Vico, quien está en la producción de este espacio. A ustedes por estar del otro lado y la semana próxima volvemos con más Noticia de la Semana. Hasta entonces y muchas gracias.